Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad. Café Mayo, charlemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Se calla y no tiene dobleces, me gusta. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta. Con la gente que me La gusta. señora Pepa Kostianowski, concejal de Asunción. De una mesa, cualquier vino. La señora Leticia Medina, actriz. Cualquier charla, la locura. El señor Antonio Montiel, consejero de familia. Me encanta Y hablar. Liliana Álvarez, modelo. De esos que se lleva el viento. Con ustedes, la señora Mina Que Feliciangeli. se olvidan. Como todos decían, no me sé si yo puedo poner así, pues la señora Mina Feliciani. Claro, habla de familia y todo Una eso. pose hay que Alguna hacer. pose hay que hacer ahí, Claro. bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Yo, divine total, con la ropa de Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta ropa. Justo ahí sale nomás el zócalo, pero miren qué lindo el tema de los puños calados, que se usan muchísimo ahora, y como esa vez que se usa mucho los brillos, me dijeron que no estaban. Y la remera, puedes sacar el zócalo ahí, mira qué linda la camisilla. Y cuando me haga la estética, ¿verdad? Así, ¿ves? Ching, mira, mira lo que es, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ya por ser tipo Liliana Álvarez, ¿verdad? Claro. O Mina Feliciangeli, modelo. Modelo, la señora Mina Feliciangeli. Acá, Sí, Liliana me parece una monja como Sí, vino, no, ¿verdad? pero Ella tuvo un sí. cambio de perfil, yo también. Sí. A mí me agarró al fue al revés. revés. A mí me agarró de vieja, que es más Pero grande. ahora más, que deje de mostrar ya, ahora más Pepa ya mostré todo, hasta lo No, que pero- no tenía que mostrar, mostré Pepa. Así es que, Dios mío, ¿verdad? Pero es que ahora no, te volviste moralista. Después estás frente al pastor, ya va Pero me mentira. levantás y mostramos algo. Sí, claro, pero se van a levantar todas. Obviamente, Estás como loca. siempre, no, nosotros nos quedamos acá sentadísimos porque tenemos un problema de columna, ¿verdad? Bueno, obviamente, como siempre, me peina y me maquilla. En realidad, hoy no me peinaron, pero no importa, estoy espléndida igual. Joseph, hoy me maquilló Noé, la hija de Joseph. Ya saben, Joseph, el imperio de la belleza. Bueno, y Revlon, que nos acompaña siempre. Estábamos hablando de que, a ver, mira las uñas, qué importante, Estábamos diciendo qué importante es tener Eso las habla de uñas. una mujer. Sí, eso habla de una mujer. Para hacer la envidia de todos y de todas, bueno, nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. Base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza. Tonos intensos, resistentes para el día a día. Probá también el innovador esmalte con brillo de diamante que te pones arriba, entonces queda la uña súper brillosa, resistente y duradero todo. Bueno, por favor, por fin nos acompaña otra vez Colazo. Su comida sí estuvo presente, por cierto, que es lo más importante, te diré. Claro. Pero hoy también lo tenemos a Colazo acá. ¿Qué tal? Buenas noches, Colazo. Hola, Mina. Hola, Pepa. Hoy te peinó Joseph también. Hoy me peinó Joseph. Entonces La era pelada, un las brushing. pestañas. Un brushing, Gracias. el brushing perfecto que le hizo Joseph. Quedó agotado, por eso ya no te puedo peinar. Exacto, Claro, puede por la peinar. falta de tiempo. Por la falta de tiempo. Arqueado de Exactamente. pestañas se hizo. Arcado de pestañas y rulos. Exacto, Se nota, exacto, con la exacto. onda al agua. Es lo que tiene. Sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Colazo? Que ya me dan ganas. Quiero que expliques rápido porque no aguanto las ganas de probar este plato. Prueben un poco, entonces así ya le decimos, Colazo, y está bien.
Hoy tenemos unos orichetti. Los orichetti Orichetti. con una salsa de marisco sobre una base de fileto, de tomate, sin nada de Medio blanco, dulzona. sin nada de yogur, ni de crema, ni de nada. Sí. Aprovechando un poquito el frillito para meter energía ahí al cuerpo. Una delicia. Bueno, y de postre que tenemos hoy. De postre tenemos unos tiramisú Uy, qué para las 4 personas, menos para la cumpleaños. Sí, para el cumpleaños. ¡Hoy es cumpleaños de Leti! Un chinchín rápido, por favor. rápido, Amerita. Gracias, Colazo. Cumpleaños de Leti Medina. Salute, muchas gracias. Felicidades, Salud, felicidades, Pepa. salud, dinero y Gracias. amor. Qué ¿eh? sorpresa, ¿verdad? Qué bueno. Leti, no tenía que preguntarle, ¿cuántos años cumplís? ¿Verdad? Bueno. 29. 29. 29. Joven sos. Ah, 29, qué bueno. Sí, sí. ¿Y de vida nocturna o de...? Perdón, 29 de vida, no, sí. En realidad creo que son como 21, 22 de vida nocturna y cumplo 39 años. 39 Mira años. cómo Qué espléndida. Sí, Muchas gracias. ¿verdad? El año que viene le va a invitar a una cuarentona ya que Ah, cierto, tenemos que cantar las 40. me van a cantar las últimamente me andan cantando mucho las 40. Antes de Viva el cumplir los matrimonio. 40. Sí, señor. Bueno, a ver, el tiramisú me dijiste Tiramisú de me postre gusta y para ella una sorpresita. Una sorpresita para Leti, por favor. no, Claro, claro. Y es después mi cumple, invita. Pepa, lo siento. No Pero invita. el cumpleaños de Pepa también ¡Ay! es el ¿No sabes el sábado. cumpleaños de Pepa es el sábado? Sí. Bien. ¿Qué Porque hacemos? entonces- ¿Vamos a partir la sorpresa? Compartimos. No, Pepa tiene una sorpresa ya, Antonio. Ya tiene Antonio ya una está todo sorpresa. preparado. Bueno, los que quieran festejar el cumpleaños de Pepa tienen que pagar su consumición en Tony y ya está. Por supuesto. Ya Y está. no. Y sin Festejamos descuento. todo. Sin descuento. No, no. Por estar con Pepa tiene un 15% más ese Un día. plus, claro. Por No, estar con para una mí es así como celebrity. cuando se Sí, hace con show, con música sí, y eso. ¿cómo se llama? Ese, derecho- tu tren, espectáculo. Derecho a No, espectáculo, no, el no, nombre no. en francés. Ah, tiene más distinguido. Sí. Ahí tu- viste, yo en la parrillada con derecho a espectáculo ni Exacto. nada. yo me voy. Bordero. Se llama bordero. Ah, bordero. Bordero cuando hay un espectáculo Ajá. y se cobra De el más. bordero de un Bordero en Tony, se dice entonces. bordero. Así es que un bordero lo vamos a Y hacer. se cobra más caré. Que la Más más caré. caré. Exacto. Más caré. caré. Más caré lo que va a hacer. Medio carelo que yo suelo salir de ahí porque es riquísimo el vino que sirve. Bueno, Sí. todo es lindo. todo Bueno, es delicioso. A ver, la reserva, ¿a qué número? A ver, no está ahí, ¿ya salió? Bueno, ahí está, perdón. 021-610-678. Porque la gente me dice, ¿dónde queda? Y a mí me cuesta explicar, a pesar de que queda más o menos en la zona del Colegio Santa Clara, para que se ubiquen a 2 cuadras. Pero llamando ahí al 021-610-678, ¿verdad? Y miren qué bien veo de acá, 0984-874-619. O pueden entrar a qué página donde está todo. ¿Cómo se Ahí a llama? Tony Italia. Tony. Tony Italia, que es el perfil de Facebook. Tony Italia, que es el perfil, y ahí está también todos los Ahí datos. están todos los datos. Sí, más vale que Ubicación. aclare, porque puede decir hacia el Colegio Santa Clara y la gente se va para Claro. el otro lado de Americano. No, Antes, ya claro, del otro es lado. el otro lado. Hacia del España, Valle, la claro. zona, Digo para que la sepan zona. en qué zona está. La zona entre- Ahí está el número para que Entre le digan España y exactamente. Mariscal López. Entre Sí. España y Eso. Mariscal López. Y a una cuadrita de Gol. Sí. Ahí es más encontrado. Una delicia siempre, o sea, nunca jamás vas a comer mal. En Tony y en Moreno y Cachafaz. Esto está delicioso. Que Moreno y Cachafaz en realidad tiene un sistema diferente, digamos, si bien ya lo explicamos al principio. Nos fuimos, ¿te acuerdas, Sí, es Liliana? cierto. Esta noche yo me quiero ir. ¿Ah, sí? Sí, después del programa, Ajá. un ratito, o sea, me voy y le busco a unos amigos y nos Atendemos hasta vamos a súper ensayar a las tarde, 11 y media. Podemos Sí, llegar sin sin problema. problema. Bueno, Genial. a ver, Ay, Pero me vamos todos encanta acá. ese horario. Era ¿Verdad? Porque a veces que sensacional. vos salías a Asunción a vamos comer y a está irnos todo entonces a cerrado. Tony. Sí. Porque Moreno y Cachafaz tiene un horario. A ver, Moreno y Cachafaz, ¿cómo es? Te cuento que ya abrimos ese horario. Ah, ¿cómo es Y ahora? ahora con reserva el Por eso. horario que vos consideres. Ah, y Ya estamos más ahí arreglados en la cocina. Entonces no perfecto. hace falta estar todos al mismo horario. Es Ah, cuestión de que llegues a la hora marcada. y es la comida por, ¿cómo es? ¿Cómo Por le llaman? pasos. Por pasos. Sí. ¿Qué significa comida por pasos? La comida por paso es una tendencia mundial que acá en Paraguay está llegando ahora, pero ya en otros países está ya hace mucho tiempo, que son menús pequeños Sí. de degustación que vos puedas probar varios
Todo es sugerencia del varios chef. estilos, todo sugerencia del Claro, chef. son ¿cuántos platos? Es que pues ya nos En fuimos, este caso, 7, 6 o en 7. este caso son 8 platos. 8 platos. Sí. Incluyendo Los dos dos postres. Son 6 salados y 2 dulces. Entonces probás de todo un poquito. Y si me invitas para mi cumpleaños, Pero por invítame. supuesto, Puedo mi tener una corazón, cena no- íntima. No, Te liquidé el expediente. Sí, ahora justo. no. Ay, pues soy Qué imprudente. qué Leti. imprudente. Qué qué imprudente imprudente. sos. Bueno, así que Vamos. Moreno y Cachafaz y Tony, que están en el mismo Complejo, sí. complejo, y pueden hacer sus reservas o entrar a Tony Italia en el Facebook y van a saber dónde exactamente está. Y vayan, en serio, primero, famoso servido por su propio dueño, así cocinado mismo, por su cocinado propio por su dueño. dueño. Barrido por su Barrido propio por su dueño. dueño, Todo, Sobre todo, todo sí. eso. Gracias, Colazo, como siempre, de Les verdad. dejo y ojalá que disfruten. Ay, vamos a probar un poco. a ver si está. Ahí está. Una delicia, Creo que corazón. tiene bongo. Frutos del mar. Una delicia. Como siempre, riquísimo. Bueno, a ver. Ay, qué rico. eh, Pueden nomás ustedes hablar. Yo no, sigo mientras comiendo. tanto, claro, yo me quedo con el plato frío porque tengo que hablar más que ustedes, o por lo Porque menos no se come con la boca llena ni No, se se habla come con la boca. llena. Sí, ¿cómo sí, es? sí. Bueno, Leticia Medina está acá porque es su cumpleaños hoy, Muchas o gracias. sea que pueden enviar sus regalos luego, ¿verdad? Se reciben, Se con reciben 2 hasta semanas toda de la retraso, semana en Radio 3. 1000 pueden hacer llegar sus regalos Por porque favor. Leticia y la Liliana Álvarez, la Álvarez, como Somos diría compañeras Pachano, de radio. Claro. ahora Nuevamente son compañeras de radio porque están en Radio 1000 ambas. Así es. Con Pachano. Acompañando a No sé Pachano. De quién 12 a 1 y odia. media. ¿Eh? ¿Se quieren o se odian? Nosotros ¿En qué nos queremos etapa mucho. están? Nos queremos mucho. No, nosotros Todavía se es la quieren. tercera vez que trabajamos Trabajamos juntas. hace La mucho tercera ¿Se vez. siguen queriendo? Siempre. Sí. Ah, bueno, fantástico. Lo que pasa es que no le Junta, envidio pero no y revuelta, ella no me entonces- envidia, ¿entendés? Claro, las Porque, dos tienen claro, talentos. envidia. Cuando hay envidia es el problema, ¿entendés? Sí, Entonces, pero los programas de televisión suelen ser más divertidos cuando están peleadas. ¿viste? Ajá. Esa es la tendencia. No, ese no es tu estilo. No, yo Vos que sos no me más peleo nunca. por eso, con sos nadie, conciliadora. soy por tan eso a mí me buena, sacaron tan de, porque buena. ya no me peleaba, ¿entendés? Entonces por eso me sacaron de la tele. Ella dejó de ser polémica y Tenés que ser más Ahí está. chusma en Ahí ese está, sentido. más sí. chori. yo sigo siendo re chusma Y y sí. ahí me Seguí quedé todavía. todavía. Sí, me Y quedé. seguís diciendo como Romerito que decía, y vos. ¿Y vos qué es lo que haces? ¿Qué vas a hablar vos? Sí, Sí, vos. que quién no te conoce y Sí, todas esas sí, cosas. bueno, Sí, y- sí. Listo, Tan pero yo- fina, ¿viste? Qué tan fina. Salí, quien Bueno, no y te conoce. aparte de ser su cumpleaños, Sí. aparte de que trabaja en Radio 1000 y queríamos comunicar eso desde hace un mes, casi ya están, ¿verdad? ¿O cuánto? Sí, un mes. Esta semana se cumple un mes. Se cumple un mes. Pachano, imagínate el trío. Pachano, Un mes. Liliana Álvarez y Leti Medina de 12 a combinación. 1 y media por Radio 1000. Pero como si esto fuera poco, ahora vamos a hablar de No, ahora. eso queda bien. Ahora estás con una obra que estrenás el 17. viernes. El viernes 17 estrenamos Permiso. Con No, todo respeto, Sí. ¿cómo evitar enamorarse de un boludo? Ay, tenemos que ir todas. Todas, primera fila, Leti. Y Por todos. ejemplo, en mi casa ya se recibió unos retos de parte de mi madre, de mis tías y demás, porque vino tarde la obra. Entonces, Y claro, cuando ya todos se casaron con el reverendo boludo. Yo lo que quiero Te pasaron todos los boludos. Sí, porque realmente no podrías haber traído esta obra un poco un antes. poco antes, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo estaba ¿Por qué haciendo... le pediste disculpas al señor? No, bueno, Pensé que a lo mejor como... por respeto, por No es respeto. boludo, ¿verdad? Señor, No. no. Por favor. El tema boludo, ¿verdad? quiero aclarar que yo estoy en personaje. Yo normalmente no me he visto así, así que cualquier cosa que yo diga no es el vino, sino la obra. La obra. Vos estás en Sí. tu perfil. Bueno, a ver, No, ¿qué- yo qué- pregunto, ¿viste? Porque la gente tiene dudas, entonces... No, Exacto. Yo No, también, no. ¿por qué le habrá pedido? Yo estoy, Claro, lo que pasa es que no ¿viste? lanzamos la obra antes porque yo estaba haciendo un estudio de mercado. Ah. A ver, tenemos materiales de la obra. O sea, recorriendo boludo. Exacto. Hizo su experiencia primero. A ver. Es el personaje, mi amor. A ver. ¿Usted está cansada de soportar tanto boludo? No se preocupe más. Nosotros tenemos la solución. La Wonder World Company le ofrece la Jack Line Bolud Detector. Y viva mejor, como nuestra amiga Candela Smith. Ajá, es así. Mi nombre es Candela Smith. Antes tenía una puntería increíble para este tipo de caballeros, pero desde que descubrí el Jack Line Bolud Detector, mi vida ha cambiado. Te lo digo yo, íntima amiga. Ve y cómpralo ya.
Ajá. A usted que está mirando en casa, coja el teléfono y marque el número que aparece en pantalla. Aceptamos tarjetas de crédito. Aproveche esta oferta televisiva. Jack Line Volume Detector es la solución. ¿Hola? ¿Ya llamó? Buenísimo, buenísimo. Bueno, esto viernes, sábado y domingo y solamente son 2 fines de semana. Dos fines de semana en la Alianza Francesa. Es un unipersonal, ¿verdad? O sea, en este caso, muchas veces las obras comerciales justamente es con la participación de fulana de tal, mengano, sultano, se mete bailarines, stripper, de todo entran, ¿verdad? En nuestro caso, Vos haces todo. Vos sola es lo que haces hay. todo. No, es impresionante. Vos sabés que no la obra en sí no vi, pero me acuerdo en una cena donde fue justamente Leti, era la cena de apoyo a la gente de lucha contra el cáncer de mama. ¿verdad? A Magma. Y ella fue ahí a la cena a hacer un unipersonal, un sketch también. Te juro, pero ¿sabes lo que es? Que me moría de risa, ¿verdad? Es espléndida ella. O sea que yo creo que ese es tu fuerte, te digo sinceramente. La comedia. La comedia y esto del unipersonal, que ahora se llama también de otra forma. Bueno, pero el stand-up es otro género. Sí, y justamente había muchas obras como Monólogos de la Vagina y demás que se hacían. Sí. Bueno, donde una actriz se sentaba básicamente con un cenital y relatando cosas. Y me parece que es un estilo, al paraguayo le gusta la recreación, ¿verdad? Le gusta ver actuación, más que la palabra, creo que es muy rioplatense, ¿verdad? Y la obra está adaptada por Jorge Nevi también, ¿verdad? Un uruguayo. Entonces nosotros hicimos una adaptación otra vez, ahora se llama una adaptación demasiado libre de Hugo Robles. Le pusimos así ya, asumiendo de que hicimos una versión muy libre, muy paraguaya, muy... ¿La obra dura cuánto? Una hora. Y ¿Alianza Francesa de qué hora más o menos empieza? 21 los viernes y sábados y los domingos a las 20 horas. A las 20 horas. Sí. Y son 2 fines de semana, gente. Así que Red UTS... por suerte ya las entradas empezaron a venderse y te juro que es verdad, o sea, nosotros no tenemos por qué bolear, ¿viste? Claro, vamos a entrada agotada, nosotros ya empezamos a vender hace 2 semanas. El nombre, la obra atrae mucho, ¿verdad? Pasó algo raro en las redes sociales que para farrearse entre las chicas se mandaban, vos necesitas fulanita y se arrobaban. Entonces, en homenaje a eso también vamos a tener una última sección donde las mujeres van a ir contándonos su manera de evitar enamorarse de un boludo, que la gente está haciendo a través de la fanpage de Tres Palos, están participando y bueno, vamos a hacer algo un poco más interactivo ahí al final. Estamos loqueando, nos estamos divirtiendo. Es lo que querés hacer en realidad vos, y te sale bastante bien. Bueno, y nosotros hoy, en serio y en joda, vamos a hablar de cómo no enamorarse de un boludo, y si ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Cómo convivir con eso? Convivir con ella. No, si ya lo hicimos. ¿Por qué me miras a mí? No me digas que, a ver, Pepa, no me vas a decir que jamás. ¿Por qué me miras a mí, Pepa? Le dice. ¿Por qué me mira a mí? Quiero saber. Imos, o sea, plural, dije, incluyente, tipo porque me ves como un espejo. ¿Alguna vez te enamoraste de un boludo o no? Varias veces. Hay un listado. ¿Te enamoraste de un boludo? Pero enamoraste. ¿Saliste con boludos? Sí, digamos. Sí. Con miles de boludos. Pero digo... Sí, enamorarme. No. Detectás rápido, entonces, la presencia del boludo. Detecto rápido. Salir con tipos que resulta que son los boludos, sí. Pero... ¿Qué es un boludo, por ejemplo, para vos? ¿Querés nombre? No. Yo quiero... Hay un montón de gente que ve el programa y está pensando... Está hablando de fulano. Ahora va a decir el nombre, Bueno, decime, un boludo. Vamos a hacer lo siguiente. Para eso está el Facebook, porque Pepa habla por Facebook. No, vamos a hacer lo siguiente. Al final del programa, en el último bloque, decís un boludo. Un boludo. Al final, pero que haya salido conmigo. Que haya salido contigo o no. Si no salió, no importa. Voy a decir, es un boludo, jamás saldría, por ejemplo. Si no saliste. Bueno, voy a pensar. Al final. Y si saliste con un boludo, que saliste con varios, decís,
Decime boludo, un boludo después, pero al final del Pero programa. ¿cómo te voy a decir el nombre de un pobre boludo? ¿Por qué? Después al final del programa. No, si no me hizo nada malo, era boludo. Era boludo. La boluda fui yo para salir con él. Ese es el punto. Muy bien, muy bien. Ahí vamos Afinando. encaminando Ahí la vamos conversación. encaminando. Porque el tema es mujeres así, ¿cómo boludas. no ser tan boluda como Para salir, enamorarse tantas veces. para un salir boludo. con boludo? Bueno, pero el amor te emboludece muchas veces. ¿Verdad? Te volvés Boba, media boluda bueno, cuando Pero, sí, sí. escúchame, vos te enamorás, ¿verdad? Primero. ¿Y cómo haces para no enamorarte del boludo y no darte cuenta que es boludo? Claro, por eso vamos a tener que mandar algunos tips. Y Vamos a mandar unos tips después. En algún Sí, momento En vamos a algún tener que momento mandar. unos tips. Pero, Sí. ¿te enamoraste alguna de un boludo, Liliana? Después que me separé con muchos boludos. Ah, pero con no, muchos, pero no- no enamorarme. Ah, pero saliste con pero muchos salí boludos. con muchos boludos. Cada boludo que se me acercaba, pero de verdad. Salía 2, 3 veces a cenar y de tan boludos que eran así, chauches. Chauches. Bueno, a ver, por ejemplo, para vos, Sí. el prototipo a ver, hace memoria y si no decís nombre, ¿cuál es la característica de lo que a vos te parece un hombre boludo y ya en la primera copa de vino que estás ahí comiendo, decís, ¿qué ¿Para qué hago acá? mierda? Qué boludo Sí. este tipo, ¿verdad? No, salí Por con, ejemplo. con un estanciero que me parecía tan cholulo y tan boludo. Perdón, ¿verdad? Pero Sí, bueno, sí. lo siento, querido, y te lo dije en tu cara. ¡Ah! Sí, viste que yo soy medio tilinga. No, ella no vos- tiene filtro. ¡Medio! No tiene No me digas que estás mejor, que mejoraste. Ya no es de total. Total, o sea, ahorita es medio. No, Eso, en su cara, en tu cara, a vos lo te dije, ¿entendés? Entonces, la primera vez que salí con él y me dice, "Ajá", se va y le dice, vos sos, ¿qué es lo que es su fuerte? Y yo así, y se me presenta con una pañoleta. Ajá. ¿Cómo picomina me se me va Porque a la estanciera presentar? va a impresionarte. Ay, Pero boluda, que se ponga en su estancia su pañuelo, su pañoleta, que parecía Vino la pañoleta. directamente del rodeo vino. Claro. ¿Entendés? Quería Yo marcarle dije, a la vaca. Bueno, que quiero decir ¿entendés? no. Quería mostrarte su marquita. Me quería marcar en realidad. Pero bueno, no me marcó. No te marcó. Porque es muy boludo. Es genial. Bueno. Ella es genial. ¿Entendés? ¿No querías hacer vos la Entonces, obra? Yo, Me encanta. yo hago otra obra, ¿verdad? La de la vida ¿Entendés? real. La de la vida No, real. pero No, todo hablar pero de de tu verdad obra. tiene. Sí. Después, y después se hacía tan pelotudo y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Por qué te podés tranquilizar, querido? Le decía, ay, pero ¿qué es lo que te pasa? Así, nosotros los estancieros, nosotros para eso, nosotros tenemos las vacas y tenemos la plata. ¿Sabes qué? Estoy harta de la gente que me venga acá a hablar de plata. ¿Sabes qué? Me tenés podrida. La próxima vez no voy a salir. No, se tranquilizó, ¿verdad? La segunda vez me trae de regalo un cerdo en pleno restaurante. Ma, él se picó. ¿Entendés? Yo me voy para cenar con él y me trae un cerdo, boluda. Hombre, me dijo boludo. No te rías, boludo, porque para mí no fue. Un chancho cocinado No, entero. un chancho en una caja, boluda. No. Señora. Señora boluda. Boludo, Más respeto, por favor. Señora boluda. Es que se habilitó el boludo en esta mesa así, ¿verdad? A ver, viste, ella es la culpable. Y tomamos ya todo. ¿Entendés? Bueno, Y no viene la segunda, no, la llega el segunda que corte para que tarde. nos responda. Para eso no me reponga. invitas y me preguntas cosas así. ¿Entendés? Y esa O sea, fue que te la se- tocaron así la varios segunda, boludos. sí, y después el otro que me venía con su reloj. ¿Te gusta? ¿Entendés? ¿Sabes lo de esa marca, verdad? Dale, Tenía boludo, ostentoso. anillos, qué cadena. Y yo así, no, yo no puedo creer. ¿Sabes qué? Sos siempre así tan cholulo. Perdón que verdad que te diga. Pero siempre sos tan cholulo, le dije. ¿Por qué no te gusta? Ustedes las modelos siempre, ustedes nos buscan, nosotros que tenemos plata. Es decir, che cueray, boludo, que vienen. ¿Viste qué famosas las mujeres guau? Que todo tenemos que ser por la plata y porque estamos a la venta, ¿entendés? Pero esos tan boludos yo no conocía. ¿Eh? No, pero escuchame una ¿Dónde cosa. se consigue? Pero el rubro. Sí, al revés. No, ella lo que Yo quiere es esa- uno todo verapá, lleno de oro. Oye, ¿verdad, Pepa? vos sabés A que- nosotros vos siempre sabés mi que cadenita de- Mi debilidad era que yo quería uno con dientes de oro. No. Y ella me reta. Sí, No, ¿entendés? ¿En Agarraba y me dice, Pepa, Le voy a llamar al boludo para que salga a cenar contigo, entonces. No, pues tiene dientes de oro. Tiene dientes de oro todo. Este que le ¿Podés salga aunque creer? dale brilla.
Eso me Claro, porque vos decías no te cualquier gusta. cosa, en momentos de escasez, les quito el diente y lo empeño. No ¿verdad? me gusta, es sexy Ah, que es tenga sexy. acá un dientecito que se lo le puedo da creer. acá, que se vea un poquitito el oro. Ah, Eso me gusta. bueno. Los dientes de oro. ¿Le parece No, sexy? ¿entendés? O sea, y Para mí esos pero son pero los si a vos te redondos gustan los pelotudos. chongos, así, viste que las mujeres que son más intelectuales y eso, para mí que otro intelectual ha de ser medio aburrido, a lo mejor te gusta más chongazo, pelo en pecho. Sobre todo a mi Eso edad. que A mi macho. edad. Mira lo de A mi ella. edad te diría que Eh. ya me interesa más fornido. Más Eso fornido. flequea. ¿Jóvenes Oro y pala, o ¿no? más? No, jóvenes, por supuesto. Jóvenes. Yo tengo 68 años, voy a cumplir. El que querés más años en España. No va a haber mucho para hacer ahí. Entonces. Bueno, por favor, Imagínate uno de mi edad. Yo sé perfectamente lo que es una persona de 68 años. Un cascajo viejo. ¿Para qué quiero yo uno de 68 años? ¿y de cuánto entonces, Pepa? Lo mínimo, decime, y lo máximo. Lo mínimo y lo máximo. ¿Mínimo de cuánto? Mínimo De de 12 años. 20 años. 36, Sí, porque 37. 20 y tantos Claro. son muy boludos. Muy boludo, sí. Máximo. Eso que no Llegando saben a qué hacer. 50. Pasó 50. Chao, qué descartado. regalo ya. Ah, ¿en Lleva serio? Descartado. por Cachivache 50. pesados. son. Yo Bueno. lo que quiero saber es que Colazo, por ejemplo, está en buena edad, pero la señora no lo larga. ¿Quién? Colazo. Ah, Colazo. Sí, le Tu tiró talla es de ya. Colazo. Colazo, tu talla es. Ajá. Bueno, Pero pero, ya la la señora, señora la muy señora, celosa, no, muy ya, celosa. Larga, no sabes no los larga. escándalos que ella nos hizo. Ah, ¿en serio? Porque había no. feeling ahí. Había Había fuerte feeling. feeling. No, yo no quiero decir nada. Él está casado, tiene una Dejar familia, nomás no para quiero mí, comprometerlo, pero De que había alguna onda. ella me dijo la Con próxima. razón que te hizo un plato más grande. mira. No, ella ligó más no, marido. privilegio. Y vino ella a controlar Y vino, porque ella sabía que yo vos estabas invitada. Sí. Qué bárbaro. Y al invitar no le vamos a preguntar. No, por eso iba a decir. Ahora vamos a la parte al pastor. A preguntarle de pastor. Mira, y decir, mira, Usted es pobrecito, pastor, pero mira la cara ¿qué de se ella. casa? Pero vos haces esto. ¿Y Estoy salió casado. alguna vez con una boluda? No salí con una boluda. Ah, bueno. ¿viste? No, el pastor acá. Tengo, no. Bueno, el- a ver, el- el- ¿por qué está un pastor acá? qué? Explica, por favor, pastor, en calidad de que te invitamos. De Sí. pastor, pero que a la vez tu función es de ¿verdad? consejero familiar. Consejero familiar. Lo que necesitamos nosotros. Lo que ustedes Todas, necesitan. todas, Hace Todas, que no- menos yo, todas, obviamente, no. que nunca Pero me he Nina, quiero equivocado. resaltar, discúlpame, lo que mencionó ella. Ella Diana. mencionó de que el hombre Sí. quiso impresionarla por la parte económica. Ajá, Lo mismo pasa hoy con madres que tienen chicas adolescentes sí. que se meten con un boludo. Ajá. La mamá La se da mamá cuenta. es la que quiere. No, la mamá se da cuenta que es boludo. Ajá. Pero la jovencita no. Pero hay La otra de la- mamá que al revés quiere que se haga con un boludo. O sea, en el sentido de que no, tenga no, plata. oro no importa. Si hay oro, ya no es boludo. Pero Uy, depende, hija, por eso ¿para qué depende del buscar ese perfil pobre? del segmento. Fíjate aquí con la señora que estamos escuchando el perfil de ella, usted le está preguntando, estamos hablando de un perfil. Entonces, estamos hablando de segmentos y tiene que ver mucho con el nivel académico, el nivel cultural y el nivel social. Acuérdate que en Paraguay hay una cuestión social muy fuerte, el prejuicio social. Y fíjate el tema de la modelo, le interesa la parte económica, entonces yo le voy a impresionar. Soñar con eso, Y bueno, sí. me imagino que hay, pero no se puede generalizar. Claro. Y el nivel adquisitivo no está ligado con el cultural, o sea, el nivel cultural no con el nivel adquisitivo, o sea, del Totalmente, problema económico. totalmente. Y por eso es importante. Y ahí es donde se necesita esa consejería que mucha gente no busca. A ver, tu consejería es para la previa, Sí, famoso, antes, durante y después. claro. ¿Verdad? Te pregunto por lo siguiente. Sí. Vos también, digamos, haces consejería para chicas que están por casarse. Pre para- se llama, pre, sí. ¿Verdad? La previa, por Sí. eso. Y si Pre, el tipo es boludo, vos le decís, sacate Por- este de encima. Acordate que cuando una jovencita está enamorada, Pepa, y le idealiza a la otra persona, Sí, no ve idealiza. ningún defecto, nada. Entonces, No todos solo los de defectos- jovencita. Joven, Sí, sí. no, O pero sea, estamos nosotros hablando. somos estamos- jovencitas, por y eso entonces, todavía ¿qué es lo que seguimos uno con trata esta de temática. buscar? Trata de buscar el equilibrio entre lo racional y lo emocional. Porque cuando hablamos de este boludo, es la persona que se dejó llevar por la parte emocional. Angana, el boludo, Se, ya le tengo pena. se desconectó la parte la parte racional y cuando se conecta se da cuenta que fue un boludo. Y como usted mencionó, y yo también soy una boluda. ¿Por qué me metí en este problema? Y por eso mucha gente está sufriendo hoy.
Entonces vos le advertís. Por supuesto, O sea, hay la- que ser claro. Ahora, Mina, en nuestra cultura paraguaya, la gente no te permite la confrontación. No le vayas que contar, decilo. La realidad no le No, gusta. no le gusta. Por eso si vos le contás la realidad y le decís qué es lo que está pasando, ya no regresa. Entonces, ¿cómo Sí, hacer para y, no- que...? y bueno, y vos le contás la verdad, porque yo soy responsable de mis acciones. Ya sé, pero entonces ya no regresa y no tenés Y entonces no no vas a tenés tener que- posibilidades de Y por supuesto, influir. y se va a ir junto a otra persona que le va a decir algo que quiere escuchar. Entonces yo le digo que no. Entonces yo le digo, yo te estoy ¿Y tocando te la hacen, realidad. digo, caso así alguna? Muchos sí. Yo quiero resaltar. Pero otros después vienen y te dan la razón, pero ya es tarde. Bueno, y ahí ya me viene para el pillaste tema. bonito. Acuérdate que somos una cultura curativa, no preventiva, desde el punto de vista Sí, salud. sí, La sí, gente no viene para el tema de la prevención. Sí, sí. Lo mismo en el proceso, si me permitís, Mina, el tema del tema matrimonial, tenemos etapas. La primera etapa es la luna de miel. La segunda etapa es la etapa de la realidad, volver a la realidad, que no es todo besito. Tercero es el ajuste, y ahí tener el problema del ajuste. Y el cuarto es la crisis. Y en la crisis tenemos dos alternativas. Buscas ayuda para arreglar la situación o la retirada. Y lo más fácil es la retirada. Y te vas y te buscas otra persona que pensás que Y es volver a repetir y otra vez. repetir el Repetir otra círculo vez. vicioso. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Bueno, Entonces, vamos a mucha la gente pausa. sufriendo. Vamos a la pausa y después quiero saber, ¿hay más porcentajes de hombres o mujeres boludas? En el sentido que la mayoría de las veces son los hombres los que fallan y no ponen lo que tienen que poner en la pareja, entonces, y la mujer hace más para mantener, o es el hombre, o cambió ahora y hombres y mujeres son iguales, pero según la experiencia tuya, Sí, obviamente, sí. luego de la pausa. Bueno, y luego de la pausa me contás, Liliana, porque no solamente Leti estrena obra este fin de semana, sino que el próximo fin de semana estrena también usted, La Liliana Álvarez. Álvarez. Sí, las novias de Travolta. Las Somos novias. 4 mujeres. 4 mujeres. Cuarentonas. Ah, ¿me contás después? Sí, te O cuento sea, después. justo nuestro target, pues nosotros apenas estamos alrededor de los 40 y 20. Bueno, acercate a conocer, atenti, acercate a conocer el mundo Impacto. Descubrí todo lo que tienen para convertir un lugar realmente en un lugar especial. Mira lo que son los muebles de Impacto, qué divina esta mesa, ¿cómo se llama? nunca me acuerdo el nombre. Tresua. Bueno, vea, apoyadero, yo no sé, me acuerdo cómo se llama. No era así, bueno. Y miren la mesa, La que mesa divina, alucinante. ¿verdad? De una línea fabulosa, y las sillas modelo medallón. Ya sabes que en Impacto conseguís todo para tu hogar en un solo lugar. Ruta 2, kilómetro 14,5 San Lorenzo, teléfono 573-230. Seguí todas las novedades del mundo Impacto también en Facebook, Twitter o Instagram. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Y mira lo que son. La mesa está puesta por Marketplace. Mira lo que son estos platos. Es una obra de arte, en serio. Si podemos mostrar de arriba. Divinos los platos, todos, las copas. Pero, a ver, ahí está. Mira, mira lo que es. Voy a correr así. Mira lo que es este plato, mira. Un sueño, una obra de arte. Marketplace, ya sabes, te invita a descubrir todo lo que podés encontrar para el hogar, productos únicos y de diseño, colecciones exclusivas también. Y todo lo que ni te imaginabas ver en Paraguay a precios que te van a sorprender. Equipa tu hogar en Marketplace. Te espera de 9 a 20 horas en Avenida España, casi Sacramento. Marketplace, tu casa es tu reino. ¿Usted sabe dónde era el bowling antes? Ahí es Marketplace. Sí. Así mismo. Es Bueno, re ahora top. sí, es divino. Sí. Bueno, luego de la pausa, enseguida volvemos con la obra de la Álvarez y la experiencia de cómo prevenir enamorar. Vamos a dar unos tips. ¿Cómo hacer para no enamorarse de un boludo primero? Evitar que es la obra de Leti. Y en Por segundo favor, lugar, también. una vez que ya te enamoraste del boludo, ¿qué haces? También yo estreno candidatura. Así es, ¿cómo hacer para no votar a un Por un boludo? boludo, muy Vóteme bien. a mí. ¿Por qué Muy estás en bien. candidatura? Y porque me voy al recutú, querida. Ah, eso es muy importante. Claro. O sea, no vote a un boludo, vóteme a mí. Vóteme a mí. Muy Me bien, encantó. me encantó. Bueno, pausa y enseguida volvemos. ¡Hey! ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad.
Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apúrate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. En Joseph, vive la experiencia. Asmin. Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Whenever we are good to go, we've got a future to hold on, baby. Whenever we are good to go, go, go. Samsung Galaxy A. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag. Primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los ojos. Bueno, a mí, aparte de gustarme la gente con la que estoy compartiendo esta mesa preciosa, me gusta el Samsung. Miren lo que es el Samsung 6 y Galaxy 6, S6 y Galaxy S6 Edge. El Samsung, fabuloso, las líneas y la definición me enloquece. La imagen, miren lo que es, un espectáculo. Fabuloso, realmente. Los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge vienen con un increíble aparte sistema de carga rápido. En 10 minutos ya cargas 4 horas. Impresionante. Para conocer más, ingresa a la fanpage de Facebook de Samsung. Y también podés adquirir en cualquiera de las operadoras favoritas, la que quieras. Ahí está. Chin Chin, Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Divino, fabuloso. Bueno, a ver, los tips. ¿Cómo uno reconoce las características de un boludo, por ejemplo? Vos que vas a hacer justamente la obra y cómo evitar. O sea, decime el típico boludo y cuál es la característica. Por ejemplo, hay un boludo que boluda. Disculpame, boludo, o sea, ¿me entendés? O sea, vos
yo, o sea, vos sos demasiado para mí. O sea, te juro, vos me superás. O sea, sos demasiado de los perros. Vos sos como mi hermana, ¿entendés? Y todavía por ahí no es mi momento. Ese es un típico boludo. O sea, boludo. O sea, no sos yo. No, boludo. Pero no puedo. Puta, los perros demasiado bien me dijeron en el rugby como te tenía que decir ayer cuando estaban chupando, boludo. O sea, no sos vos. Soy yo, boluda. Qué boludo soy, boluda. Sí, así Ay, mismo ese habla. no es el tiempo, era estoy confundido. Estoy confundido, dame un Sí. tiempo. ¿Verdad? Sí. Cuando te dicen estoy confundido, cuando te Ay, dicen no sos vos, soy yo. necesito un No sos- tiempo, no ay, sos ay, vos, soy yo, vos sos espléndido. No, ahí ya. Ahí ya le decís, vete. Luz roja de boludo. Te digo eso. que te Sí. vetes. Sí. Sí, Y cuando ya te habla que los vete ya. perros, cuando ya te habla mucho de los perros, los perros. Ah, hay que tirar. hay que tirar a los perros. Todo el tiempo Sí, así. eso me hace acordar de un boludo. ¿De quién? Por favor. Ese sí No no digas puedo, el nombre, pero vamos a escuchar la No, historia. las iniciales del boludo. No, decime no te esa. puedo. No te puedo decir. Es- no La te vamos a puedo reconocer decir. enseguida. O sea, porque es más o menos de estilo, de los perros y todo esto. Todo el No, tiempo. todo lo contrario. ¿Cómo? Él es intelectual. Es un... ¿Y qué hace, por ejemplo? ¿En qué sentido es un boludo? Y así, el final. Los intelectuales pueden Ah, al llegar también a final. ser boludos. Pero el intelectual no te escucha. Claro. El intelectual todo es todo él. No. Yo el supremo. Ese yo Describinos porque tu lo- boludo, no. por favor, Pepa. Sin nombre, pero describirle. ¿Cómo actuó el boludo este? Y al final, el final ese que estuve hablando con fulano. Y bueno, no le puedo contar porque demasiado le quiero. Encima él le quiero como persona, es mi amigo. Pero es un boludo. Pero es un boludo. Gran boludo. Pero él no es boludo. Él no es boludo personalmente en su vida. En pareja lo que es boludo. Es boludo. Gana. Es boludo. Gánale. Ay, por favor, decime. Y claro. Pepa. Ay, después al terminar el programa te No, ahora me vas a decir. No. Y ya fue quemado una vez muy mal por otra. ¿Por otra? Sí. ¿Dónde está mi bolígrafo? Y no te voy a dar más datos porque va. va. Ya fue quemado una vez muy grande. por Hace otra. poco nomás le quemaron, ¿verdad? No. Bueno, Los iniciales. Sí es. Ese, ¿verdad? no creo que ustedes le conozcan. Ah, bueno. No Podría es de ustedes. Ah, porque intelectual no es. No. No, pero aparte la edad no tiene que ver con cómo si ustedes son chicas No, re este ya jóvenes. podría ser como padre de ustedes. Que no se olviden que Pero yo hay tengo la mucho, edad. hay Yo puedo ser mucho. la madre de ustedes. Yo tengo hijos mayores que ustedes. Mi mamá tiene Bueno. 58. Lo Por que eso. pasa es que la Yo tengo edad, 50 la edad 50 oscila. y 10. Sí. ¿La edad de 50 De los y boludos. 18. La edad de los boludos. La ¿tiene una edad de los boludo? boludos oscila entre 15 y 75 años. Sí. Ah, bueno, entonces ¿qué nos queda? Por favor. No nos puede queda. puede ser director, gerente de una empresa o puede ser ordenanza, cebador de tereré. Ajá. ¿Verdad? Igual nomás puede ser boludo. Igual nomás puede ser boludo. ¿Entendés? Puede tener este poder, mucho poder adquisitivo. Son los más boludos, según las encuestas, son los más boludos porque mantienen modelos siliconadas. Mamá. Pero también los de menor rango. ¿Por qué no que me miras a mí? Sí, modelos ¿Por qué? siliconados. Silicona, qué? no. Hey. Y los de menor rango también. ¿Por qué? Porque regalan minicarga aunque no tengan dónde caerse muertos. O sea, algunos regalan silicona. Famoso papi. Dame para mi alargue. ¿Verdad? Y la otra es, dame a Mila en mi teléfono. O sea, es igualito. ¿Sabes lo que era? En mi época era comprar para mi camisero Martel. ¡Camisero Martel! Camisero Martel, ese era el... Ese era un tipo de roperito. ¡Tipo roperito! ¿De qué camisero Martel? ¡Tipo roperito! Un camisero. Camisero. No, No sé, no puedo salvarte. No, todo. Martel era la marca de ropa que hasta ahora. No, pero Y ella camisero, no, datos. camisero es como una Un camisa. vestido que es todo Así. así con cuello, así, con manguita que es como si fuera ahí que Como tiene si fuera una así. camisa. Camisero. Bueno, ya entendí, Nina. No, pero para que vean. No, porque ya no se después usa más por el camisero, ¿entendés? Por eso. Entonces, no.
No es de tu época, camisero es de Por nuestra eso época. pregunto. Claro. Deja de putearme, No, porque ella es me que dice, vos ¿cómo sos vas a preguntar esas cosas? Me dice, No, pero ay, ¿por qué No, metió la pata con otra cosa y ahora está cubriendo. No, dio cierto. nombre, dio Hablando nombre. de lo que tenía camisero, que dar. mostrame tu camisero un poco. A A ver, ver, parate bueno. un poco. Atiende el camisero de... Esto es un camisero. No, pero ahora te digo, es un camisero actual. Mira. Eso es como venir en camisón. Sí, en camisón. Se olvidó de su calza. Se olvidó Acá de su está. calza. Mira, Mira. pero tengo una media no, preciosa. está divino. Pero Se viste que re los, gusta. los No, pero mini, hacia abajo, los mini sí, vestidos a ver. están súper de última moda. ¿Se puede Hagan un mostrar? paneo hacia abajo, chicos. A ver, vos. Tenés que ser súper mega linda. flaca para Claro, que quede el bien, camarógrafo parece que su esposa sabe Hermoso. que él está tomando la Súper imagen, lindo. entonces está un poco reprimido ¿Viste? el camarógrafo. Claro, nervioso. Me dice, Y- justo y- estaba ¿qué- mi qué mamá. hacer, por ejemplo, si tenés que levantar algo de arriba? Y así, a ver, qué lindas estas luces, por favor. ¿Entendés? ¿Entendés? Sí, pero este camarógrafo es mi amistad. Sí. ¿Eh? Va, épico, allá, y a Jupila se va y si te nunca das vuelta, siento por coge. ejemplo, Pero No ahí, pasa nada. ¿viste? Nada. Todas las luces. No pasa nada. Todo calculado. Todo calculado. disculpame. Como yo una le cosa, decía, yo- Pepa, yo hace mucho tiempo mostré todo. Yo le voy a decir. Esto en mi época era un baby doll. Esto en tu época era un baby doll. Esto en mi época se llamaba camisa. Camisa, ¿Verdad? Ahora que vos camisola. que vengan una camisola. ya Es una pesada. Permiso. Bueno, Muchas entonces, gracias. te voy a decir algo, Liliana. Señora. La próxima vez Sí. me venís con otra ropa. ¿Con qué Sin ropa, por media. ejemplo, querés que No, venga? no, porque la verdad, está bien que yo por ejemplo, uso todo tipo camisola, ¿verdad? Porque Todo obviamente sueltón. tipo, según mi hermano, carpa de circo, según Me llegas a pedir Pero- a mí que me pare y te hago parar a vos también. No, así y que no paramos. tranquila, Yo no tengo Ni problema, loca. por favor. Pero también ella con el corazo que tiene usar todas esas Bueno, cuestiones. porque ella es seria, pues, ahora. Ahora Ella sí. hace AM. no. Ella es seria. No, pero mira que yo no me he visto así, o sea, para los programas, para los desfiles, por supuesto, culo afuera me iba de Pepa, disculpame, ¿verdad? Pero así me iba a los desfiles, pero para venir acá, ¿cómo iba a venir con el por eso trasero está. al aire? O sea que esta es su ropa. Esa es su versión seria. Esa es su ropa de misa. Su ropa de misa. De domingo, de domingo. Sí, vaya a los velorios. Así me he visto, así, o sea, yo no muestro, no ando mostrando por la vida todo lo que tengo. Bueno, ¿cuáles son los tips de un boludo? O sea, ¿de qué clase de hombre no te enamorarías, Pepa? O sea, ¿Yo? Sí, o sea, que aunque te hayas enamorado ya, pero ¿con quién a esta altura? Pasando los 50 años, ¿verdad? Hace rato. Decís, bueno, de este prototipo ya no, me quedo nomás sola. Por ejemplo, ¿qué es algo que te crea urticaria de un tipo? ¿Qué es algo que no te gusta, que ya de entrada ya le pones la cruz a alguien, a un hombre? ¿Qué, por ejemplo? La verdad es que yo ya no estoy más en edad, ¿verdad?, de enamorarme, así que no No tengo- enamorarte, pero ni siquiera que no te interesa, digamos, no te interesaría tener una pareja de qué características no te gusta. Los hombres que no te gustan, te gustan todos, Pepa. No creas, uno se vuelve más, no es más contradictorio, exquisita, al ¿verdad? contrario, como más solitaria y como que no te interesa mucho, pero de repente hay hombres que te llaman la atención. ¿Qué te llama Y la no- atención y qué no? No tengo idea de qué me llama la atención, pero hay de repente hombres que te llaman la atención y decís, qué bien está este. ¿Verdad? Por el físico le gusta. ¿Te No, gusta? o sea, cualquier, pero viste que están todos enloquecidos con los, Interesantón, con ¿verdad? Famosito. ahora en Facebook con los guardaespaldas del Papa. Ajá, esos no son tu estilo. No es mi estilo, para mí son todos gays. ¿Te gusta? Eso que son muy así, muy muy sospechosos. impecables, Muy muy miran mucho así, la- esos metrosexuales y qué sé yo. No son tu estilo. No, ¿Cómo eso- es tu estilo, por ejemplo? Así que, A mí me gustan un poquito feo. Un poquito feo. Un poquito tonto para poder joderle. Un poquito tonto. Ajá. Un poquito rico. O sea, para poder ir a cenar con él en lo de Tony y no tener que pagar la cuenta yo. por Exacto. ejemplo. Bueno, o sea, bueno, un poquito rico, un poquito feo. Sí. Y un poquito tonto. O sea que. Pero, viste, eso ya es sabiduría. Porque viste que a nosotros nos agarró una época que teníamos que nosotros nos sentíamos superiores por decir, ¿sabes qué? La mitad pago yo.
Ay, qué ¡Qué boluda. boluda! Ay. Eso es ser Yo boluda. jamás dije eso. Bueno, es que yo no sé en qué favor. momento se nos metió el chip. Ustedes tienen que ser independientes, trabajar, estudien, chicas, y tienen que ser independientes. Mentira. A mí me encanta que me encantaría que me mantengan. No lo logré nunca, ni ahora tampoco. Pero te digo nomás con esto de la liberación femenina, O sea que yo sí, nunca- armamos un quilombito. Tengo 56 años y voy a cumplir. Nunca en la vida fui mantenida. Qué boluda. Qué aburrida. Qué boba, qué boluda. Yo creo que Cintia Tarragó tiene razón. No, soy inteligente. Dios No, aparte mío. de gorda, soy burra, entonces. Pero vos eras muy linda. Hermosa, ¿verdad? ¿Verdad, Pepa, que vos podés ser ¿Por qué lo que no testigo que hiciste era muy valer? linda? Eso es lo que te digo. Eso es lo que El yo dolor digo. de cabeza que le habrá dado esta criatura a su mamá. Dios mío. Y mi Porque mamá era- demasiado quería justamente que yo me Sí. case con Te cases un bien. boludo, Claro. ¿no? Con plata. Con plata. Y no me casé con hombres inteligentes, Y sohuetos. buenos y sohuetos. Sí, Pero, no por caso. pero fuiste feliz. Muy feliz. Bueno, entonces no importa. Ay, Lo ese demás es no dramaturgia importa. No, pura. no, 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 no. Fuiste No, feliz. fui no, muy feliz, no. en serio. Pero ¿eh? qué fue feliz iba a ser si feliz. ese inteligente y todo No. eso tenía plata. Ah, amiga. lógico, pero el asunto que parece que esa combinación no existe o algo así. O sí, sí. Y ella Ay, habló de no. un poquito rico. Un poquito Un poquito Un rico. poquito rico. O sea que si vos te querías ir a cenar a Tony, te puedes ir a cenar a Tony. Ajá. No te digo todos los días, pero porque por lo menos Una vez a la que semana, cuando que te te puedas saquen, salir y claro, que te claro, invite. O decir, bueno. Y no hay, pero ¿y esa característica no hay ni uno ahora en tu vida? No, por ¿Por qué? supuesto que no. ¿Y por qué no? Ay, si el hombre ideal es el un poquito tonto, un poquito rico. Pero tonto hay muchísimo, por ejemplo. Ah, no. Yo Tonto dije hay un muchísimo. poquito tonto, Ah, un un poquito. poquito rico, un poquito feo. Me encanta. Yo también quiero así. ¿Vos Pero cómo no, querés? El pastor está horrorizado. Yo eso nomás. Sí, quiero. No, yo el me acuerdo. pastor después no va a dar los Vos sabés boletos. que esta es mi tercera copa y yo me olvido del Espera, pastor de Liliana. repente que él ¿Cómo es vas a pastor. ir? Que yo voy por la ¿Entendés? segunda y ni... No, pero vos ni te mueves. Al parecer, Acá este mi equipo de reina este no. lado, vaya. No, que exagero un poco. Nosotros acá, tu shake, cabrón. Sí. Mentira, súper rico el Bueno, vino. Liliana, ¿qué te señor gustaría? pastor? Liliana, ¿qué te gustaría de un hombre? Si vos decís, el prototipo del hombre que me encanta es... ¿Y cómo es él? A ver. No, vaya que decir que sea pastor, tenga anteojos y sea... Porque va a quedar feísimo. Porque mira que va por la tercera ahí. Está justo ahí. Que sea pastor, que tenga una insignia de la por bandera favor. paraguaya. Nacionalista, ¿Y nacionalista. por qué se me hace que usted está esperando que diga? No, yo te digo nomás. A ver, Liliana, ¿quién? ¿Cómo No, te lo que gusta? pasa, a esta altura del campeonato quiero una persona con quien se pueda hablar, conversar, ¿entendés? Ya no me gusta más el boludo que se va y me invita a los restaurantes o me lleva de shopping o me lleva a Europa o me lleva por todos lados. Ese... ¡Ay, no, pero qué boluda, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste la cabeza? No, te estoy Todo el mirando mundo me nomás. dice eso, ¿entendés? Pero llega un momento, porque ya viví, ¿entendés? Ya me fui, ya viajé, ya tengo todo lo que quisiera alguien, ¿verdad? Y ahora quiero una persona con quien pueda hablar, Que te contemplar, contenga. que me contenga, que me haga feliz, Que te haga feliz. ¿entendés? Y estoy muy feliz. Ahora. Estoy Ah, muy tenés feliz. esa persona. ¿Tenés Estoy un muy novio? feliz. Un novio entonces. Estoy muy feliz. Ah, qué bueno. Estoy muy feliz. Qué bueno. Por eso yo decía, o sea, no importa, llega un momento dado que no importa el dinero. Que si sos feliz, eso es lo más importante. Absolutamente. No Sí. podemos reírnos Sí. todos, pero al fin y al cabo el compañero es el que más Sí. se queda. Claro, Pero esa es la ahí- palabra, compañero. Compañero. Lo que uno quiere es un compañero. Sí, Compañero para todo, claro. ¿verdad? Sí. Por supuesto, señora. Eso es lo que querés, un Al fin y al compañero. cabo, eso es el compañero de ¿Qué es mi- la Bueno, tenemos que ir a la pausa porque todas están mintiendo. Bueno, no. Yo De tengo, verdad. en No, un no, no, ratito, no, no. en un ratito Hey. vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver ya con lo real. A ver, ¿por qué? ¿Importa o no importa? ¿Qué? ¿Importa o no importa? ¿El tamaño? ¿Cómo me entiendes? ¿Importa o no importa? Luego de la pausa, atención, ¿vieron esas chicas que cuando caminan, tipo la Álvarez, ¿verdad? Parecen que están en una pasarela siempre. Bueno, es porque tienen pulpa de top model. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una pool, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool, naturalmente, nuestra. ¿Brindamos con la pool? Sí, Chin, chin. qué rico. Por las dos obras que se van a estrenar este fin de semana y el próximo por el cumple de Leti, por todos nosotros. Chin, Pastor. chin.
No sepa. Cualquier vino es un poema, cualquier charla, la locura. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. ¡Hey! ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apúrate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un sommelier es la espuma. Los colchones super espuma están fabricados con resortes de acero templado súper duraderos y múltiples capas de espuma que combinadas brindan el soporte y confort ideal para mi cuerpo. ¿Y vos qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un super espuma y viví más despierto. Jasmine, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los ojos. Bueno, miren lo muchas que hizo gracias. Colazo, la Colazo, tortita mira, ahí qué especial. divino. A ver, mira. Un poco más abajo, un poco más abajo, un poco más abajo. La tortita ahí. Ahí está. Ahí. Hay muchísimas, mira lo que Espectacular, la tortita. Que lo compras el Muchísimas gracias. Chin, Gracias, chin, gusto nuevamente. compartir con usted. Solo Solo queremos brindar nomás. Solo queremos brindar, solo queremos brindar. Me encanta. Salud, salud. Buena atención, descarga la app, o sea, la app de Tigo Sport desde tu smartphone de cualquier operadora y viví toda la pasión del torneo Clausura 2015. En vivo desde donde estés. Noticias, estadísticas, todos los goles, las mejores jugadas de tu equipo favorito. Encontrala en las tiendas de Google Play, App Store y comenzá a palpitar lo mejor del fútbol paraguayo. Entérate más en app.tigosport.com.pi. Tigo Sport apoya el deporte paraguayo. Bueno, carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes, carga las naftas de barcos y rodados que están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en barcos y rodados. Y bueno, y nada mejor que efectivamente charlar como nos propone el riquísimo Café Mayo. Cambiemos eso,
de estar todo el tiempo tiqui por charlar de verdad como lo estamos haciendo acá. Así que riquísimo café mayo que nos acompaña siempre. Charlemos. Bueno, hablando de charlemos, decías vos que lo del tamaño. Y tamaño, si bien famoso se habla, si tiene que ver, antes del tamaño, hay un material ahí sobre el tema de la obra de Leti. ¿Está a punto el material o no? Sí, a ver, vamos un poco al material otra vez. Parte justamente de la obra. Como evitar enamorarse de un boludo. Este viernes, sábado y domingo, así que vayan a ver. Imagínense el pequeño adelanto que le estamos dando. El gran pequeño. El gran adelante antes que el pequeño. Bueno, el gran adelanto, por favor. Perdón. Bueno, y Liliana, y el gran adelanto del próximo fin de semana. El próximo fin de semana nosotros estrenamos con Las novias de Travolta, donde van a estar en obra la señora Maricha Olite, que es alucinante su papel, el papel principal. Está Alejandra Prayones también, Lorena Zucca, que viene haciendo después de hacer Viuda. Con Robles, con mi director. Con Robles, también, exactamente. Y yo, nosotros estrenamos. Ahí están las fotos para... bueno, y esto se estrena con el director. Claro. El director es Ryan Musi y estrenamos en el teatro, en el Nuevo Teatro Latino. Nuevo Teatro Latino. En el Nuevo Teatro Latino. Viernes, sábado y domingo. Y vamos a estar por 4 fines de semana. 4 fines de semana. Red UTS también las entradas. Tiquetea. Tiquetea el tuyo, Red UTS. Tiquetea, Red UTS. Bueno, se nos reba el tiempo. Cuando se habla, tan simpático que hizo Leti, lo del tamaño. Cuando vos atendés en consultorio a las parejas, ¿verdad? Es más usual que el motivo, digamos, de problemas que te plantean. ¿Es un problema sexual en el sentido no hay entendimiento o pasa la pasión, entonces, o el tema es más la convivencia en el sentido del carácter, los maltratos? O sea, ¿qué primero hace crisis en una relación? ¿Cuando pasa la pasión? Y entonces empiezan los problemas sexuales, o casi no te plantean los problemas sexuales, sino que te plantean otro tipo de problemas. Acuérdate que antropológicamente el hombre paraguayo pone más del 90% del éxito en su relación en la parte sexual. Así es. Ahora, la mujer es mucho más emotiva, mucho más emocional, y el varón es muy físico. Sí. Por eso llega un momento que el varón se enfoca solamente en lo físico y no le alimenta a la mujer emocionalmente. Y acuérdate que el órgano sexual está acá, en el cerebro. Y una mujer que no está atendida emocionalmente, muy difícilmente que pueda responder sexualmente, y ahí no apareciera ser que no hay pasión. Y el varón no entiende y tiene problemas de baja autoestima y empieza a ver fantasmas
piensa que la mujer le está viendo a otra persona. Y ahí es donde se le ayuda al hombre que antes de ir a lo físico, la mujer sí o sí necesita lo que llamamos nosotros la estimulación emocional. Y muchos varones tienen dificultad porque muchos de nosotros fuimos reprimidos en nuestro estado emocional. Fíjate, un chico de 4 años cae, llora, viene el papá o el abuelito y le dice, vos sos un varoncito, y los varoncitos no vaya a llorar. Y luego viene a consejería, Mina, porque le hacemos un diagnóstico a las mujeres que tienen anemia emocional. Anemia emocional, el tanque emocional está vacío. Viene el marido y dice, usted tiene que llenar este vacío emocional con palabras. Y él te dice, pero yo no le hago faltar nada, le compré para su Kia nuevo, se fue de viaje todo por el lado físico, todo por el lado material, y descuida lo más esencial. Por eso hace unos meses atrás un señor dice, mi señora está con otro hombre en Buenos Aires. ¿Será que yo no sirvo? No es que no sirva, sino que el otro le alimentó emocionalmente en un momento de crisis emocional y le dio una migaja emocional. Qué lindo está tu arito. Su peinado, colorín colorado, y luego, ahí es donde luego regresa la mujer, se dio cuenta que hizo lo que no tenía que hacer y dice, mira, yo no me fui detrás de esto. Esto fue resultado de todo ese proceso de lo que llamamos nosotros el modelo de preparación, lo que yo llamo la teoría del yui, que la gente conoce. El yui, cuando se da cuenta que el agua está tibia, caliente, quiere saltar y ya no puede, quedó atrapado. Entonces, las mujeres son los que vienen a buscar ayuda y el tema es comunicacional porque hay niveles de intimidad. El tema de la mujer necesita intimidad verbal, intimidad emocional, luego viene gestual y luego viene la parte física. El varón va directamente a lo físico y ahí viene el problema. Por eso muchas veces yo le asusto a muchos varones, le digo, tu señora está mal emocionalmente. Y si vos tenés relación sexual con ella ahora, vas a practicar necrofilia, le digo, y le asusto. ¿Qué significa eso? Relación sexual con una muerta. Porque emocionalmente está muerta. Y ahí es donde se hace todo un trabajo de educar a las personas, ambos, porque hay un desconocimiento de cómo funciona la mujer y cómo funciona el hombre. Acuérdense que el hombre es visual, con una miradita ahí ya es como el cohete, ¿verdad? Ya está. Y la mujer le gusta todo ese proceso que muchos varones hoy, el periodo de todo eso es muy corto, va directamente al grano, como dicen, y la mujer muchas no, y entonces ahí es donde viene el problema, y ahí viene el tema, Mina, el tema del problema de comunicación. Y ese problema de comunicación, si no se resuelve, se va a arrastrar y la mejor salida es la retirada. Pero se va a encontrar con otra persona que tiene el mismo problema y va a repetir. Entonces, se le enseña un poquito, muchas veces vienen las mujeres y le envío yo, porque tenemos un equipo, le envío a una colega que hace todo el tema de la estimulación emocional, porque esa mujer está dañada emocionalmente. No puedes sentarle con trabajan en equipo. En equipo, sí, porque la mujer necesita su estimulación emocional, más todavía si hubo un caso de infidelidad, está muy dañada. Necesita recuperarse, porque luego el varón dice, pero yo ya le pedí perdón. Y piensa que al pedirle perdón a la mañana, la noche ya tiene que funcionar. O si no, ¿qué pasó? Pero ella está muy dañada emocionalmente y ahí es donde tenemos que tratar de enseñarle a los chicos, también a los grandes, el tema, la importancia de la parte emocional. Porque muchas mujeres hoy están sufriendo y están solas, no porque quieren estar solas, porque se dieron cuenta que estaban con un boludo. Pero ese boludo es boludo porque no tuvo una preparación, un entrenamiento en lo que llamamos nosotros, en su vocabulario emocional. Fíjese la broma que suelo hacer, mira, me dice, pero yo no sé qué decir. Entonces le digo, vamos a una calle conocida, como elemento terapéutico, una calle muy conocida, si puedo mencionar, es la avenida Petirosi. Las personas que están ahí queriendo vender sus productos utilizan palabras muy lindas. Le dicen mi reina, bonita, ¿verdad? Y 4 de esas palabras trae y practica en su casa, se va a producir un cambio radical. Inclusive dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque ya le dio la estimulación. ¿Por qué te picó otra vez? Y entonces tiene mucho que ver, por eso el libro se llama Inteligencia Emocional. Y estamos hablando porque los varones, y eso es una dificultad de nosotros que tenemos que aprender a comunicarnos emocionalmente. Bueno, la gente, si quiere consultar, digamos, tenés un consultorio. Tenemos una clínica. Una clínica, ¿dónde está la clínica? Sobre la calle Mariscal a Carlos Antonio López, se llama Confianza Asistencia Personalizada. Para todos, o sea, sí, abierto, ahí de todos niños grandes. Sí. ¿Y en Facebook tenés algo? Está ahí Antonio Montiel. Antonio Montiel en Facebook. Sí, y ahí están los números. Sí, y ahí también le respondemos en privado muchas consultas que muchas personas hacen en privado. Bueno, le agradezco muchísimo, en serio, haber compartido esta mesa. Cierto, tiene que ser 1 hora y media el programa, porque siempre nos queda corto, ¿verdad? Se queda corto. Bueno, brindamos por Leti hoy.
por su Muchas cumple, gracias, chin, chin, gracias, por las dos obras de teatro, esta fin de semana y la próxima. Y porque hayan muchas más. Y porque se acaben los boludos. Sí, señor. No vote a un boludo. No vote a un boludo. No vote a un boludo, vote por Pepa Kostianowski. Muy bien, muy bien, muy bien. Chau, chau. Hasta el próximo lunes, que ya estamos en víspera de las internas. Así que los espero acá por Red Guaraní a las 22, como siempre. Y de lunes a viernes de 8:30 a 12 de la mañana por Radio 1000. Chau, chau, chin, chin. Con la gente que me gusta. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad. Café Mayo, charlemos.